Los ecos del sanatorio, pacientes desaparecidos durante la gran tormenta. Durango, 1951. El sanatorio. Nuestra Señora de la Misericordia se levantaba como un monumento a la esperanza quebrada. 30 años atrás, cuando los arquitectos colocaron la primera piedra sobre los cimientos de lo que una vez fue la hacienda de los Gómez Palacio, alguien creyó sinceramente que aquella estructura de muros de adobe reforzado y techos de tejas españolas podría albergar la curación. En 1951, nadie en Durango creía ya en curaciones. La mañana del 14 de octubre comenzó como cualquier otra en el sanatorio. Las enfermeras recorrieron los pasillos donde el aire permanentemente impregnado de humedad y desinfectante formaba una atmósfera que los pacientes crónicos aprendían a respirar como si fuese el único aire disponible en el mundo. Los olores se sedimentaban en las paredes. Fenol, sudor nocturno, las deposiciones de cuerpos que ya no controlaban sus funciones. Y bajo todo esto, el olor particular de la tuberculosis, ese olor a hierro oxidado que emanaba de los pulmones destruidos cuando los pacientes tosían. Margarita Ruelas había trabajado en el sanatorio durante 9 años. Tenía 42 años, aunque parecía tener 15 más. Su vida se había reducido a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 5 días a la semana, recorriendo las 32 camas distribuidas en 4 salas. No había entrado al sanatorio por vocación. La palabra vocación no existía en el vocabulario de las mujeres de su clase en Durango, sino porque su marido había muerto en 1942 durante un derrumbe en las minas cercanas, y ella necesitaba alimentar a 3 hijos. El sanatorio le ofrecía 35 pesos mensuales, una comida al mediodía y la dignidad mínima de ser considerada una profesional de la salud, aunque todos sabían que era poco más que una criada entrenada para limpiar cuerpos moribundos. Aquella mañana, Margarita notó algo diferente. No era algo que pudiera señalar con precisión. No era un sonido, ni un olor, ni una ausencia particular. Era más bien una cualidad del silencio. Los pacientes de tuberculosis avanzada rara vez gritaban o hablaban mucho. Su sonido característico era la respiración laboriosa, ese sordo esfuerzo de pulmones que funcionaban a mitad de capacidad. Pero aquella mañana, incluso ese sonido parecía más tenue. Verificó primero la sala C, donde yacían los casos más graves. 12 camas, cada una con su mesilla de metal, su lámpara de cerámica blanca y su orinal de porcelana. En la cama junto a la ventana, la cama número 7, donde el señor Aurelio Contreras llevaba 18 meses. Encontró las sábanas perfectamente dobladas. Aurelio, un minero de 53 años cuya familia había dejado de visitarlo hace casi un año, no estaba. Su pijama de algodón gris estaba cuidadosamente colocado sobre la almohada. Margarita no sintió pánico, sintió confusión. En 9 años, ningún paciente en estado crítico desaparecía simplemente. Los pacientes en estado crítico no caminaban. El señor Contreras llevaba 3 semanas sin poder llegar al baño por sus propios medios. 2 enfermeros debían cargarlo. Se dirigió rápidamente hacia la oficina del doctor Castillo, el médico jefe. Su oficina ocupaba una pequeña habitación con vista hacia los jardines traseros del sanatorio, aquellos que alguien intentaba mantener con flores, pero que inevitablemente se convertían en maleza. El doctor estaba revisando historiales clínicos, sus lentes redondos deslizándose por su nariz mientras fumaba un cigarrillo sin marca que dejaba una ceniza larga y precaria sobre los papeles. El doctor Ramón Castillo había llegado a Durango en 1933, huyendo de un escándalo en la Ciudad de México que nunca especificó completamente.
Lo que se sabía era que había perdido su licencia temporal por irregularidades en la prescripción de medicamentos, pero que la licencia le había sido restaurada con la condición de que trabajase en una institución provincial. El sanatorio fue su destino. Llevaba 18 años allí, y en ese tiempo había aprendido que la medicina, cuando se practica sobre poblaciones pobres y olvidadas, era principalmente el arte de la documentación. Escribir correctamente en los historiales clínicos era más importante que cualquier tratamiento real. «Señorita Ruelas», dijo sin levantar los ojos de sus papeles, «debería estar en la sala B. La enfermera López se ausentó esta mañana sin aviso. Doctor, el señor Contreras no está en su cama». Esto sí hizo que levantara los ojos. Sus manos, manchadas con nicotina, dejaron caer el cigarrillo en un cenicero que ya contenía al menos una docena más. «¿Quiere decir que se fue?» «Quiero decir que su cama está vacía, sus cosas están allí, su pijama en la almohada». El doctor Castillo se reclinó en su silla, que crujió bajo el movimiento. Era un hombre de complexión robusta, con ese tipo de grasa que acumulan los que beben vino barato regularmente. Su cara había sido atractiva una vez, quizás en la Ciudad de México, pero Durango le había extraído el color y dejado solo una piel gris que recordaba a los muros del sanatorio. ¿A qué hora realizó su última verificación? «A las 6:30, doctor, cuando llegué y comencé con los medicamentos matutinos. Entonces fue entre las 6:30 y las 7:15. Perfecto, perfecto». Castillo se levantó y caminó hacia la ventana. El sanatorio estaba construido en una ligera elevación, lo que permitía ver hacia el norte la cadena de montañas de Durango, todavía con nieve en los picos más altos a pesar de que estábamos en octubre. Una vista que habría sido hermosa si no estuviese enmarcada por los muros de adobe del patio trasero. ¿Cuántos pacientes tenemos en estado crítico que podrían moverse por sus propios medios? 2, doctor. El señor Contreras y la señora Mercedes López, cama número 3 de la sala C. Verifique la sala C nuevamente. Cuente. Verifique cuidadosamente. Margarita obedeció. Mientras se dirigía de regreso, un pensamiento helado le atravesó la mente. El número de camas vacías. La sala C tenía 12 camas. Cuando entró esta vez, realmente contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo 9 camas ocupadas. Pero no solo faltaban 2 pacientes, faltaban 3. Además del señor Aurelio Contreras y la señora Mercedes López, también había desaparecido el joven Roberto Vallejo, de 20 años, que había ingresado hacía 2 meses y que pasaba la mayor parte del tiempo en un estado de semiconsciencia, alimentado a través de una sonda nasogástrica. Si estás viendo esto desde tu casa, desde tu trabajo o desde cualquier rincón del mundo, te invitamos a que te suscribas al canal y nos escribas en los comentarios dónde te encuentras ahora. Historias como esta merecen ser compartidas, y tu compañía en esta narrativa es lo que permite que estos ecos del pasado sigan resonando. Cuando Margarita regresó a la oficina del doctor Castillo, encontró que el médico ya no estaba solo. Lo acompañaba el señor Héctor Moreno, el administrador del sanatorio, un hombre de 55 años que rara vez aparecía por las salas de pacientes. Moreno era el tipo de burócrata que había florecido durante los regímenes revolucionarios. Sabía cómo manejar dineros públicos, cómo completar formularios con la precisión necesaria para evitar auditorías y cómo hablar con autoridades gubernamentales en ese tono que sugería competencia sin comprometerse con nada específico. 3 desapariciones, estaba diciendo Castillo cuando Margarita entró. Simultáneamente, en la misma noche. ¿Está seguro de que desaparecieron anoche?, preguntó Moreno.
¿No es posible que la enfermera López simplemente no los verificó correctamente ayer? La enfermera López era una mujer de 61 años, llamada Esmeralda, que trabajaba en el turno nocturno hacía 7 años. Era competente, aunque cada vez más sorda, y sus notas en los historiales clínicos eran breves pero consistentes. «Las notas de anoche son claras», respondió Margarita. Todos estaban en sus camas cuando ella completó la verificación de las 9 de la noche. Lo que no mencionó fue que Esmeralda había escrito además: «Contreras muy inquieto. Solicitó medicamento para dormir, no disponible. Informé al doctor en turno». El doctor en turno era el doctor Federico Soria, un médico joven de 32 años que trabajaba los turnos nocturnos y a quien Castillo constantemente criticaba por ser demasiado blando con los pacientes. «¿Dónde está el doctor Soria ahora?», preguntó Moreno. «Durmiendo», respondió Castillo. «Termina su turno a las 7 de la mañana. Debe ser despertado», ordenó Moreno. «Y debe verificarse cada sala, cada cama. Necesitamos un recuento completo del sanatorio antes de que alguien más se entere de esto». Era una instrucción que sugería instintivamente que ya sabían cómo esto terminaría. En secreto, en documentación manipulada, en una explicación preparada para cualquier pregunta que surgiera. Margarita pasó las siguientes 3 horas asistiendo en el recuento. Los 3 pacientes desaparecidos, Aurelio Contreras, Mercedes López y Roberto Vallejo, no aparecieron en ninguna sala. No estaban en los baños, ni en la pequeña capilla donde algunos pacientes se arrastraban para rezar, ni en los armarios de suministros, ni en ninguno de los lugares obvios y no tan obvios donde un cuerpo humano podría estar. Lo que se descubrió, sin embargo, fue una puerta trasera en la sala C, aquella que se suponía estaba cerrada con llave desde hacía años, abierta de par en par. La puerta daba al jardín trasero del sanatorio, y desde allí un camino de grava descendía hacia el bosque que rodeaba la propiedad. El doctor Castillo ordenó que la puerta fuese cerrada nuevamente y que no se mencionase a nadie. La instrucción fue clara. Los pacientes habían escapado. Punto final. No había nada que investigar en una institución para pobres donde los pacientes escapaban regularmente. ¿Acaso no era mejor así? ¿No eran estos hombres y mujeres los que preferían morir en libertad que en cautividad? Pero aquello no tenía sentido. El señor Contreras no podía caminar, no podía sostenerse de pie sin ayuda. ¿Cómo había llegado hasta esa puerta? ¿Cómo había bajado ese camino? ¿Alguien lo había ayudado? Margarita no hizo la pregunta. En 9 años en el sanatorio había aprendido que hacer preguntas era el camino más rápido hacia el desempleo. El recuento se completó a las 10 de la mañana. Se registraron 32 pacientes en el sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia. Los historiales fueron verificados, las notas fueron confirmadas, y por la tarde el doctor Castillo había completado una notificación oficial al Departamento de Salud del Estado de Durango. Se informa de la fuga de 3 pacientes del sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia durante la noche del 13 de octubre de 1951. Los pacientes, todos en estado crítico o semicrítico, escaparon por medios desconocidos durante el turno nocturno. Se han tomado medidas para asegurar la propiedad. Se ruega cualquier información sobre el paradero de estos individuos. Ningún nombre fue mencionado en la notificación oficial, ninguna descripción fue proporcionada. La fuga fue simplemente un hecho administrativo, una anomalía en la documentación, nada que requiriera una investigación real. A las 2:30 de la tarde, Margarita completó su turno.
Se quitó el uniforme blanco, que en realidad era gris de tanto uso, en la pequeña habitación donde las enfermeras se cambiaban, y salió del sanatorio hacia las calles de Durango. Hacía un día claro y frío. El cielo sobre la ciudad estaba despejado, ese tipo de cielo limpio que precede a los grandes cambios atmosféricos. En las montañas al norte, las nubes comenzaban a acumularse. Todavía estaban lejanas, pero se movían hacia la ciudad con la inevitabilidad de una sentencia. Esa noche, en las casas donde vivían los pacientes desaparecidos, las familias no fueron notificadas de nada. El doctor Castillo había decidido esperar. Quizás los pacientes regresarían. Quizás habían ido simplemente al pueblo, a morir donde nacieron. Quizás, con suerte, morirían antes de que alguien hiciera preguntas incómodas. Lo que nadie sabía, lo que ni el doctor Castillo ni el señor Moreno ni las enfermeras podían saber, era que aquellos 3 pacientes no habían escapado voluntariamente. Habían sido sacados del sanatorio, llevados hacia el bosque y abandonados allí en la noche, sin ropa adecuada, sin medicina, con solo los pijamas de algodón que llevaban. Y aquella noche, las nubes que se acumulaban en las montañas descendieron sobre Durango como una respiración sofocante. El viento comenzó a soplar desde el norte, trayendo un frío que haría que las temperaturas cayesen a menos de 5 grados centígrados. La gran tormenta de octubre de 1951 estaba llegando. La noche del 14 de octubre fue la noche en que la lluvia llegó a Durango como un diluvio bíblico. No fue lluvia normal, fue lluvia que caía horizontalmente, impulsada por vientos que alcanzaban velocidades de 80 kilómetros por hora. Los árboles se doblaban hasta tocar el suelo. Las tejas de los techos salían volando como proyectiles. En las calles de la ciudad, el agua se acumulaba en torrentes que bajaban desde las montañas, arrasando con todo lo que encontraban: carretas, animales, en algunos casos, casas enteras de estructura débil. En el sanatorio, los pacientes se despertaron sobresaltados por los rugidos del viento y el golpeteo incesante de la lluvia contra los muros de adobe. El edificio, construido sobre cimientos de adobe que ya tenían 30 años de antigüedad, comenzó a mostrar sus debilidades estructurales más profundas. El agua se filtraba a través de las paredes en múltiples lugares, creando charcos en los pasillos principales. La sala B, que daba directamente hacia el lado norte del edificio, donde el viento golpeaba con mayor intensidad, se convirtió en un pantano completo. Las camas se mojaron. Los pacientes gritaban pidiendo ayuda. Margarita había decidido quedarse en el sanatorio después de completar su turno. Su casa estaba en el otro lado de la ciudad, casi 2 kilómetros de distancia, y el camino era demasiado peligroso en medio de la tormenta. Los reportes de árboles caídos, de techos arrancados, de gente perdida en la lluvia, llegaban constantemente. Además, aunque no lo habría dicho abiertamente, Margarita sabía instintivamente que los pacientes necesitarían vigilancia. Que la institución necesitaría que alguien permaneciera, que alguien mantuviera control sobre la situación. Permaneció en la enfermería junto con Esmeralda López, la enfermera de turno nocturno que no había podido regresar a su casa debido a la tormenta, y con la señora Catalina Ruiz, la cocinera que también había decidido quedarse porque su casa en las afueras de la ciudad no estaba lo suficientemente reforzada para soportar tormentas de esta magnitud. Catalina tenía 64 años. Llevaba trabajando en el sanatorio durante 12 años, preparando comidas que nadie realmente quería comer. Y en aquella noche de horror, simplemente se sentó en la cocina y rezó. A las 11 de la noche, el doctor Castillo llegó al sanatorio en su automóvil, manejando con extrema dificultad a través de las calles inundadas de la ciudad.
Venía con el uniforme mojado, su cara roja de la lluvia y el esfuerzo de mantener el control del vehículo. Tras él, en un segundo vehículo, un camión que nunca había sido visto antes en el sanatorio, venía el doctor Federico Soria, quien había sido llamado de urgencia, a pesar de que ya había trabajado su turno completo de la noche anterior. Soria había sido sacado de su cama apenas unas horas después de terminar su turno. «La situación se deteriora», dijo Castillo sin preámbulos cuando entró a la enfermería goteando agua sobre el piso. «El techo de la sala A está comprometido. Hay filtraciones importantes en la sala B. Debemos trasladar a los pacientes antes de que algo colapse completamente». «¿Hacia dónde?», preguntó Margarita. «Hacia las salas interiores. Concentraremos a todos en la sala D y en la capilla. La sala D tiene muros más gruesos y la capilla tiene una estructura original de piedra que resistirá mejor. Necesitamos ayuda para mover a los pacientes graves. Vamos, no hay tiempo que perder». Lo que siguió durante las siguientes 8 horas fue una noche de caos controlado, o al menos, caos que fue intentado ser controlado. Los pacientes, muchos de los cuales estaban demasiado débiles incluso para caminar sin ayuda, fueron trasladados en tandas de camas. Algunos gritaban de dolor durante el movimiento, especialmente aquellos cuyas infecciones estaban en etapas agudas. Otros tosían sangre sobre las sábanas improvisadas que los enfermeros utilizaban como medios de transporte. La señora Catalina Ruiz, que normalmente no tenía más contacto físico con los pacientes que el de entregarles bandejas de comida, se vio de repente cargando físicamente a un hombre de 60 años cuyo peso muerto era prácticamente imposible de sostener. Tenía que hacerlo en colaboración con un enfermero joven llamado Miguel. El doctor Soria trabajaba sin descanso absoluto. A diferencia del doctor Castillo, que principalmente daba órdenes desde una posición relativamente segura dentro de los pasillos interiores, Soria estaba en las salas mojadas, ayudando físicamente a trasladar pacientes, verificando constantemente que ninguno sufriera un paro cardíaco durante los movimientos traumáticos del traslado. A medida que avanzaba la noche, la tormenta se intensificaba de una manera que nadie en Durango había experimentado en décadas. Los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar literalmente los muros de adobe del sanatorio, vibraciones que podían sentirse en el pecho. El viento no solo soplaba, sino que parecía intentar derribar la estructura entera. En las montañas cercanas comenzaron a ocurrir deslizamientos de tierra, derrumbes de ladera que se llevaban árboles y roca. El río que pasaba a 3 kilómetros del sanatorio, un río que normalmente era tranquilo en octubre, se desbordó de manera violenta, inundando las tierras bajas cercanas. Aunque esto no afectó directamente la estructura del sanatorio que estaba en una elevación, contribuía a la sensación general de que la naturaleza misma se había vuelto hostil, que el mundo estaba en guerra consigo mismo. A las 3 de la mañana, mientras Margarita ayudaba a trasladar a una mujer mayor llamada Doña Refugio a la sala D, el doctor Soria se acercó silenciosamente a ella en uno de los pasillos. El pasillo estaba oscuro. La electricidad había fallado hacía 1 hora y solo había velas colocadas en varios puntos. ¿Usted sabe qué ocurrió realmente con los 3 pacientes?, preguntó Soria en voz muy baja, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Margarita no respondió inmediatamente. Siguió caminando, sosteniendo el brazo de la paciente que iba semiconsciente. ¿Sabe dónde fueron?, insistió Soria, caminando junto a ella. Sé que pasó algo. Sé que no fue simplemente que escaparan. «Escaparon», respondió Margarita finalmente, su voz plana, neutralizada. «Eso es lo que se dice oficialmente. ¿Usted lo cree? Honestamente, ¿usted lo cree?»
Margarita se detuvo en el pasillo. Miró directamente al doctor Soria. Tenía unos 32 años, pero aquella noche parecía mucho más joven, o quizás mucho más viejo, era difícil decir, como si toda la autoridad de su título médico hubiera sido literalmente lavada por la lluvia que lo había empapado. Sus ojos mostraban genuina preocupación y culpa, no por la institución, no por la documentación oficial, sino por las personas, por 3 personas específicas. «No lo creo», dijo Margarita finalmente. «Yo tampoco. Contreras no pudo haber caminado». Vallejo estaba inconsciente o semiconsciente la mayoría del tiempo. Mercedes López apenas podía respirar sin asistencia. Alguien los sacó de aquí. Alguien abrió esa puerta trasera deliberadamente. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Alguien que pensaba que les estaba haciendo un favor. Alguien que pensaba que era mejor que murieran libres en el bosque, bajo el cielo abierto, que aquí dentro de estas paredes, en agonía. Margarita sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta que se filtraba a través del edificio. «¿Usted cree que están muertos?» «Sé que lo están», respondió Soria con certeza absoluta. En esta tormenta, con la ropa que llevaban, solo sus pijamas, sin medicina, sin abrigo adecuado, duraron quizás unas pocas horas, tal vez menos, pero aquí, en este sanatorio, habrían durado semanas, meses, en agonía constante. Sufren cada respiración, cada movimiento, cada momento de conciencia. No había reproche en su voz, solo una tristeza exhausta, la tristeza de alguien que ha comprendido que la compasión en este mundo a menudo significa crimen. La noche continuó interminablemente. A las 5 de la mañana, el techo de la sala A colapsó parcialmente, un sonido devastador, como si el edificio mismo estuviera muriendo. Grandes vigas de madera cayeron, escombros de adobe y tejas cubrieron todo. Si hubiera habido pacientes en esa sala, habrían muerto instantáneamente. Por suerte, ya habían sido evacuados hace horas. Todos los pacientes supervivientes fueron evacuados finalmente hacia la sala D, que era la más pequeña de todas las salas, pero también la más resistente estructuralmente. Sus muros eran más gruesos, y su techo era de piedra reforzada. 32 cuerpos enfermos y moribundos fueron amontonados en un espacio diseñado originalmente para 12 camas de pacientes. La densidad fue completa, absolutamente sofocante. El calor corporal de 32 personas en un espacio tan pequeño creaba una atmósfera que era paradójicamente sofocante a la vez que helada. El aire mismo parecía espeso, difícil de respirar. Margarita pasó la noche entera sin dormir ni un segundo, caminando entre las camas improvisadas, verificando pulsos, ofreciendo agua a los que podían beber, limpiando los accidentes de los que no podían controlar sus cuerpos. Su trabajo se convirtió en un ritual de limpieza perpetua. Un paciente defecaba en las sábanas, ella lo limpiaba. Otro vomitaba, ella lo limpiaba. Un tercero sudaba profusamente. Ella cambiaba sus ropas empapadas. En algún momento, alrededor de las 4 de la mañana, la señora Catalina Ruiz, la cocinera, simplemente colapsó. Se sentó en el suelo del pasillo fuera de la sala D y comenzó a llorar en silencio, sollozos que sus hombros intentaban contener. Sus manos temblaban incontrolablemente. Margarita, después de verificar a 2 pacientes más, se sentó junto a ella en el suelo. Permanecieron juntas durante 15 minutos, sin hablar, solo escuchando el sonido de la tormenta golpeando contra los muros del sanatorio, escuchando los sonidos de sufrimiento de los pacientes en la sala D, escuchando el sonido del mundo desmoronándose. «¿Cuántos años has trabajado aquí?», preguntó finalmente Margarita. 12 años, respondió Catalina.
12 años preparando comidas que nadie quería, para gente que sabía que iba a morir. «Seguimos aquí porque alguien tiene que estarlo», dijo Margarita. «No es suficiente, pero es lo que hay». A las 7 de la mañana, cuando la lluvia finalmente comenzó a disminuir, no a parar, pero a disminuir, quedó claro que la tormenta había pasado su punto de máxima intensidad. El cielo, todavía oscuro y amenazante, mostraba signos de que el frente de tormenta se estaba moviendo hacia el sur, alejándose de Durango. En el sanatorio, el balance de la noche era devastador. 2 muertes confirmadas, una mujer de 73 años cuyo corazón simplemente se detuvo durante el estrés del traslado, y un hombre de 60 que había aspirado su propio vómito durante el movimiento, y de aproximadamente 15 pacientes cuyo estado se había deteriorado significativamente, probablemente de manera irreversible. El doctor Castillo, que había permanecido en la oficina del sanatorio durante toda la noche supervisando documentación y coordinando movimientos, ordenó que se limpiasen las salas dañadas, que se reparasen lo que fuese posible reparar, y que todo volviera a una apariencia de normalidad lo más rápidamente posible. Fue el doctor Soria quien, al mediodía, cuando la lluvia había cesado completamente y el cielo comenzaba a aclarar, anunció que necesitaba aire fresco. Dijo que la atmósfera del sanatorio le era irrespirable, físicamente irrespirable, el aire tan cargado de enfermedad y muerte. Pidió permiso para salir al patio trasero. El doctor Castillo, ocupado completando reportes, simplemente asintió sin prestar atención real. Se llevó consigo una pala que encontró en el almacén de herramientas y una linterna, aunque era de día. Caminó hacia el bosque que rodeaba el sanatorio, hacia la barranca donde probablemente sabía exactamente dónde buscar. Regresó 2 horas después. Venía sucio, su uniforme manchado de tierra húmeda. Su cara mostraba una expresión que nadie pudo interpretar completamente. ¿Era horror? ¿Era culpa? ¿Era la cara de alguien que acababa de confirmar lo que siempre supo que era cierto? No dijo nada a nadie. Simplemente se dirigió a la enfermería, se cambió de ropa, se lavó las manos obsesivamente durante 10 minutos y después se marchó a su casa sin decir una palabra de despedida. Margarita no supo qué había encontrado hasta días después, cuando escuchó a Esmeralda López hablando en voz baja con Catalina Ruiz en la cocina, durante el descanso del mediodía. «Los encontraron», estaba diciendo Esmeralda. «Todos 3, juntos, en una barranca a 500 metros del sanatorio. Los encontraron los trabajadores que vinieron a limpiar los deslizamientos de tierra causados por la tormenta. Estaban desnudos. La lluvia de la tormenta los había casi descompuesto, hinchado sus cuerpos, atraído a los animales carroñeros. «¿Desnudos?», preguntó Catalina, su voz casi inaudible. «¿Cómo es posible que estuvieran desnudos? ¿Se quitaron la ropa ellos mismos?» «No se la quitaron a alguien, o cayeron de tal forma que la ropa se rasguñó completamente en la caída. Pero los trabajadores dicen que hay marcas de violencia en los cuerpos, marcas de haber sido arrastrados». El silencio que siguió fue profundo, el silencio de alguien comprendiendo algo que preferiría absolutamente no comprender. El silencio de alguien dándose cuenta de que lo que pasó no fue accidente, que fue deliberado. Roberto Vallejo había nacido en 1931 en una pequeña aldea llamada San Juan del Río, ubicada a las afueras de Gómez Palacio, en el estado de Durango. Su padre, Cristóbal Vallejo, había sido minero durante 40 años, una vida dedicada a arrancar mineral de la tierra, a inhalar polvo que se acumulaba en los pulmones día tras día, año tras año. Su madre, Rosa María, había muerto en 1938, dándolo a luz a su hermana menor, María.
Roberto fue criado principalmente por su padre y por su hermana mayor, Teresa, que tenía 8 años más que él. Cuando Roberto cumplió 19 años, en 1950, su padre insistió en que ingresara a las minas. Era el camino natural, el camino que todos los hombres de su clase seguían. Cristóbal le enseñó cómo sostenerse en los túneles oscuros, cómo interpretar los sonidos de la roca para saber si era segura, cómo trabajar con herramientas que podían amputar un brazo sin aviso. Roberto trabajó durante 8 meses en las minas. 8 meses fue exactamente suficiente para que sus pulmones absorbieran más polvo de silicio que una persona podría procesar en una vida entera de 100 años. Después de 8 meses, el primer síntoma llegó, una tos seca que no desaparecía. Roberto pensó que era algo temporal, quizás una reacción alérgica al polvo, algo que pasaría. Continuó trabajando durante una semana más. La tos empeoró. Comenzó a escupir sangre. Su padre, que había pasado 40 años en las minas y que había visto este síntoma exacto en cientos de trabajadores, reconoció inmediatamente lo que era. «Es la enfermedad del minero», le dijo a Roberto con esa forma de hablar plana que tienen los hombres que han visto a demasiadas personas morir de cosas que no pueden ser evitadas. Silicosis. No hay cura, solo espera. Roberto fue llevado al sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia en agosto de 1951, hace apenas 2 meses y medio. Pesaba 45 kilos cuando llegó, a pesar de que su cuerpo debería haber pesado al menos 60. Era un joven que debería haber tenido toda su vida por delante, años de trabajo, quizás matrimonio, quizás hijos. Pero en lugar de eso, lo que le quedaba era un conjunto de pulmones que se estaban destruyendo célula a célula, un proceso que no podía ser detenido, solo retrasado con dolor. En el sanatorio, Roberto fue colocado en la sala C, en la cama número 11, al lado del señor Aurelio Contreras, el minero viejo. Rápidamente se deterioró de una manera que sorprendió incluso al doctor Castillo. Su cuerpo, que ya estaba consumido por la enfermedad pulmonar, también fue consumido por las infecciones secundarias. Sus pulmones débiles no podían luchar contra las bacterias que se acumulaban. Desarrolló una neumonía que lo dejó inconsciente durante días. Fue alimentado a través de una sonda nasogástrica que atravesaba su nariz y bajaba hacia su estómago, un tubo de goma que era incómodo y constante. Su mente, cuando se despertaba, no estaba siempre presente. Había momentos en que no reconocía a su hermana María cuando visitaba. La familia de Roberto visitaba rara vez. Su padre Cristóbal trabajaba en las minas y no podía faltar. El dinero era necesario para sobrevivir. Su hermana María, que ahora tenía 19 años y trabajaba como doméstica en la casa de una familia rica en Durango llamada la familia Gómez Palacio, iba cada 2 semanas cuando le permitían un domingo libre. Sus empleadores no eran amables con los permisos. Durante esas visitas cada 2 semanas, María se sentaba junto a la cama de su hermano y lloraba en silencio, sosteniendo su mano, sabiendo que no había nada que pudiera hacer. Una tarde, aproximadamente una semana antes de que desapareciera, María estaba sentada junto a Roberto cuando el doctor Castillo entró a la sala C con su tablero de notas. Se acercó a la cama de Roberto y revisó su gráfico de signos vitales sin comunicación real con el paciente. «Tu hermano está muy enfermo», le dijo a María sin rodeos, sin introducción, sin ninguna sensibilidad particular. «No creo que vea el próximo mes. Estoy siendo realista». María no respondió. Solo continuó llorando silenciosamente, su mano aún sosteniendo la mano delgada y esquelética de Roberto. «¿Tiene familiares que puedan preparar su funeral?», preguntó Castillo como si fuera preguntando sobre detalles administrativos.
¿Hay recursos para un entierro? Mi padre trabaja en las minas, respondió María finalmente, su voz apenas audible. No tenemos dinero para un funeral, apenas tenemos dinero para comer. El sanatorio se encargará, dijo Castillo, volviendo a sus notas. Es parte de nuestro servicio a los pobres. Proporcionamos entierro digno. Lo que no mencionó, lo que nunca mencionó, era que digno significaba una fosa común en el cementerio de los pobres, un hoyo compartido con otros cuerpos, sin lápida, sin nombre que pudiera ser leído, solo una ubicación aproximada que ninguno de sus familiares podría encontrar años después si quisieran visitarlo. Un olvido certificado y oficial. María salió del sanatorio ese día con la certeza completa de que su hermano moriría allí, solo, en una cama dura, con extraños limpiando su cuerpo cuando defecara o vomitara o sufriera accidentes de sus funciones corporales. Esa noche, en la pequeña casa que compartía con otras 3 muchachas que trabajaban como domésticas, todas en casas de familias ricas, María rezó para que la muerte de su hermano fuera rápida, que no sufriera demasiado, que de alguna manera encontrara paz. Lo que no sabía era que su oración estaba a punto de ser respondida de una manera que nunca habría esperado, una manera que sería infinitamente peor que lo que ella misma temía. Aurelio Contreras tenía 53 años cuando ingresó al sanatorio. Había trabajado en las minas durante 35 años, prácticamente toda su vida adulta, desde que era un adolescente de 18 años. Había sido un minero bueno, responsable, confiable. Llevaba comida a su familia cada noche, y asistía a misa los domingos, y cumplía con sus deberes sin queja. Había tenido 3 hijos, todos varones, todos ellos muertos ya. Uno había muerto en la Revolución Mexicana en 1918, combatiendo por una causa que nunca comprendió realmente. Otro había muerto en un accidente en la mina cuando tenía 35 años. Sus pulmones no fueron lo que causó su muerte, sino un derrumbe que lo aplastó. Y el tercero, el más joven, había muerto de tifus cuando tenía solamente 5 años, antes de poder crecer lo suficiente para entender el mundo. Su esposa, Dolores Rodríguez, a quien había amado genuinamente durante sus 40 años de matrimonio, había muerto en 1949 de tuberculosis, la misma enfermedad que ahora afligía a Aurelio. Aurelio la había cuidado durante el año que estuvo enferma, años de observar su deterioro, observar la sangre que tosía, observar cómo se alejaba gradualmente de la vida. Había vendido casi todo lo que tenía para pagar médicos que no podían hacer absolutamente nada útil. Había gastado sus ahorros de 40 años de minería en tratamientos que no funcionaban. Cuando finalmente Dolores murió, Aurelio ya sabía con certeza que no le quedaba mucho tiempo, que estaba siendo lentamente destrozado por la misma enfermedad. Trabajó 2 años más en las minas, después de la muerte de Dolores, principalmente por falta de opciones realistas. ¿Qué iba a hacer un hombre de 51 años sin otro oficio? A los 51, sus pulmones colapsaron después de una infección respiratoria grave. Fue admitido al sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia en marzo de 1950. 18 meses. Aurelio había pasado 18 meses acostado en la cama número 7 de la sala C, viendo a otros pacientes llegar en ambulancias improvisadas, permanecer poco tiempo y después irse, hacia sus casas si tenían extraordinaria suerte, hacia sus tumbas si no la tenían. Había hecho un amigo durante ese tiempo, quizás su único amigo real en esos 18 meses, un hombre llamado Jesús Ramírez, que ocupaba la cama número 5. Jesús era zapatero, había sido zapatero y había pasado su vida entera en el trabajo manual.
Sus manos, formadas por décadas de trabajo con cuero y hilo, habían hablado durante horas en los días en que Jesús podía respirar lo suficientemente bien para hablar, cuando el dolor no era tan severo como para no permitir conversación. «Cuando muera, te dejaré algo», le había dicho Jesús a Aurelio un mes antes de fallecer. «Voy a dejarte los zapatos que llevo puestos. Son buenos zapatos. Llevo 30 años haciendo zapatos, 30 años probando mi propio trabajo, así que sé exactamente cómo se supone que debe sentirse un buen zapato. Estos son buenos zapatos». Aurelio había sonreído ante la oferta, una sonrisa triste. ¿Qué haría con zapatos en una cama de hospital? No podría ponerse de pie para usarlos. Pero comprendía el gesto perfectamente. Comprendía que Jesús quería dejar algo de sí mismo en el mundo, aunque fuera solo un par de zapatos, prueba de que su vida había tenido propósito y habilidad. Jesús murió una semana después. Aurelio se quedó con los zapatos bajo su cama, conservándolos como si fueran reliquias sagradas. En las últimas 2 semanas, antes de su desaparición, Aurelio había comenzado a hablar cada vez menos. Sus pulmones estaban fallando más rápidamente, no había mejoría, solo deterioro constante y predecible. El doctor Castillo, observando que la muerte era inminente, había reducido incluso los medicamentos para el dolor. Su explicación oficial era que era inútil gastar recursos limitados en alguien que estaba obviamente en su fase final. La traducción no oficial de esto era que Aurelio estaba ocupando una cama que podría ser usada por alguien más joven, alguien con más probabilidades estadísticas de supervivencia. Aunque nadie en el sanatorio tenía probabilidades reales de supervivencia a largo plazo, solo grados variables de prolongación de la agonía. Mercedes López era viuda desde 1945. Su marido, Javier López, había sido empleado municipal durante 22 años, lo que en Durango significaba que ganaba muy poco dinero, pero que al menos tenía acceso a beneficios limitados de pensión. Javier había muerto en 1945 de neumonía, una infección que su cuerpo débil no pudo combatir. Cuando su marido murió, Mercedes recibió una pensión de 200 pesos mensuales. No era mucho dinero. Era apenas suficiente para alquilar una pequeña habitación de una casa más grande y comer de manera modesta, conservadora. Pero Mercedes era mujer de hábitos simples. No necesitaba lujo, solo necesitaba sobrevivir. Sin embargo, en 1950, Mercedes comenzó a toser. Su cuerpo, que ya había sido relativamente débil tras años de estar en casa cuidando a un hombre enfermo, años de no hacer ejercicio físico, años de confinamiento, no pudo resistir la enfermedad. El dinero de su pensión fue agotándose lentamente en tratamientos médicos inútiles, médicos privados que no podían hacer nada, medicamentos que no funcionaban, hierbas y remedios de curanderas locales que no hacían nada excepto vaciar su bolsillo. Finalmente, después de 8 meses de enfermedad progresiva, cuando su dinero casi se había agotado completamente, Mercedes fue llevada al sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia en septiembre de 1950. Tenía 68 años cuando ingresó. Su familia, una hermana en Torreón llamada Elena y 2 sobrinas que vivían en la Ciudad de México, la visitaban rara vez. Elena estaba enferma ella misma con artritis severa y las sobrinas tenían sus propias familias y responsabilidades que las mantenían alejadas. Mercedes había aceptado completamente su destino. Pasaba sus días sentada en su cama, mirando por la ventana hacia el bosque oscuro que rodeaba el sanatorio, y hablándole a las otras mujeres en la sala C sobre su vida pasada. Hablaba de su marido, de cómo era, de sus hábitos, de cómo había muerto lentamente.
Hablaba de sus años como ama de casa, de las casas donde había vivido, de los mercados que visitaba, de la vida ordinaria que le parecía ahora tan remota como el cielo. Hablaba de los viajes que había hecho con su marido a la capital cuando era más joven, el ferrocarril, la estación de Buenavista, las calles más grandes que Durango, la sensación de ser pequeña en una ciudad grande. Sus compañeras de sala escuchaban, porque sus vidas también eran pequeñas, también eran ordinarias. En sus últimas semanas antes de la desaparición, Mercedes había comenzado a pedirle insistentemente al doctor Soria una cosa simple: que la dejaran ir a casa. No importaba si moría, de hecho sabía que moría, solo que muriera en su habitación, en su propia cama, en su hogar, donde al menos tendría la dignidad de estar en un lugar que conocía, un lugar que tenía significado personal para ella. El doctor Soria había presentado esta solicitud formal al doctor Castillo durante una reunión administrativa. Castillo había rechazado la solicitud de inmediato, sin consideración real. Una vez que los pacientes ingresaban al sanatorio, eran responsabilidad legal y médica de la institución. Permitir que se fueran a casa significaba que el sanatorio perdería el control administrativo sobre ellos. Y perder el control era la cosa más peligrosa que podía suceder en una institución, donde tanto dependía de la apariencia de orden perfecto, de documentación completa, de explicaciones que no permitían cuestionamiento. La noche del 13 de octubre fue una noche ordinaria que nadie sabía que sería transformada en historia. A las 9 de la noche exactamente, Esmeralda López, la enfermera de turno nocturno de 61 años, completó su verificación rutinaria de las 9 de la noche en la sala C. Todos los pacientes estaban presentes en sus camas. Todos fueron registrados. Esmeralda escribió en el libro de registros: verificación de 21 síntese completada. Todos los pacientes presentes. Condición estable sin cambios significativos en la noche. Pero luego agregó algo más. Algo que quizás no debería haber agregado. Algo que quizás fue presciente. Aurelio Contreras está inquieto esta noche. Muy inquieto. Ha estado pidiéndome constantemente medicamento para dormir. He intentado calmarlo con conversación. He informado la solicitud de medicamento al doctor en turno. El doctor en turno era el doctor Federico Soria. Soria vino a ver a Aurelio alrededor de las 9:30 de la noche. El viejo minero estaba en un estado claro de ansiedad. Su respiración era rápida y superficial. Su cuerpo sudaba a pesar del frío de la noche de octubre. «Quiero irme», le dijo a Soria sin preámbulo. «Necesito irme. Quiero ir a casa. Quiero morir en casa, no aquí en este lugar». Soria, con esa debilidad compasiva que el doctor Castillo encontraba tan problemática y que constantemente criticaba, pasó varios minutos genuinamente escuchando a Aurelio. Escuchó mientras el viejo hombre describía su vida en las minas, sus años, sus pérdidas. Escuchó mientras Aurelio describía a su esposa muerta y su deseo simple de que cuando llegara el final, y sabía que el final era muy cercano, al menos fuera en un lugar donde había vivido, donde había construido su vida. Soria no tenía respuesta que satisficiera a Aurelio. No podía permitir que Aurelio se fuera a casa. La política del sanatorio lo prohibía explícitamente, era escrito en las reglas, era inviolable. Pero tampoco podía seguir condenando a Aurelio a otra noche de muerte lenta en una cama de hospital, otra noche de sufrimiento innecesario. Lo que hizo Soria esa noche fue escribir una nota que dejó en el escritorio de Castillo, una nota escrita en letras cuidadosas, formal: doctor Castillo, hay 3 pacientes en la sala C que están sufriendo innecesariamente. Su muerte es inminente. No hay duda de esto.
Creo que sería un acto de misericordia permitirles ir a casa para morir entre sus familias. Si esto es inaceptable por razones administrativas, al menos considere aumentar significativamente los medicamentos para el dolor. No puedo presenciar más sufrimiento innecesario sin protesta. Dr. Federico Soria. Soria nunca supo qué sucedió después. Nunca supo si Castillo realmente leyó la nota. Nunca supo si de alguna manera su nota fue parte de lo que sucedió después, si fue parte de la decisión que fue tomada. Lo que sucedió fue que alrededor de las 11 de la noche exactamente, 3 hombres llegaron al sanatorio. Vinieron en un camión marrón sin identificación, por la puerta trasera lateral, del lado del patio que daba directamente al bosque. Los hombres no eran empleados del sanatorio, nadie los había visto antes. Nadie sabía de dónde venían. Eran hombres grandes, probablemente en sus 40 años, con el aspecto de personas acostumbradas a hacer trabajos que no requerían ser muy cuestionados, trabajos que quizás implicaban violencia. Margarita, quien estaba limpiando la cocina después de preparar la cena para los pacientes, los vio caminar hacia la oficina del doctor Castillo. No vio el dinero que cambió de manos, nadie vio eso, pero escuchó voces elevadas durante unos minutos, voces que no podía identificar completamente. Después de aproximadamente 5 minutos de conversación, los 3 hombres fueron conducidos personalmente por el doctor Castillo hacia la sala C. Lo que sucedió después fue rápido y eficiente, como si hubiera sido planeado previamente. Los 3 hombres entraron a la sala oscura. Aurelio Contreras fue sacado de su cama número 7 sin explicación de ningún tipo. Mercedes López fue alejada de su cama número 3. Roberto Vallejo, quien estaba semiconsciente como la mayoría de las noches, fue levantado de su cama número 11. Sus cuerpos fueron manejados sin gentileza, sin consideración por su fragilidad. Los otros pacientes en la sala, los 9 restantes, muchos demasiado enfermos para reaccionar o para comprender completamente lo que sucedía, permanecieron en sus camas, observando silenciosamente, o en algunos casos, demasiado débiles incluso para observar. Estos pacientes van a ser trasladados a un sanatorio más grande en Torreón, anunció el doctor Castillo a la sala en general, su voz formal y administrativa. Hemos recibido una solicitud de transferencia de un sanatorio hermano. El transporte ha llegado, será mejor para ellos. Torreón tiene mejores instalaciones, mejor medicación. Nadie lo cuestionó. Nadie sabía en ese momento que era una mentira completa. Nadie sabía que los 3 pacientes no iban a Torreón. Nadie sabía lo que realmente iba a suceder. Los 3 pacientes fueron llevados hacia el camión marrón que esperaba afuera. En algún punto durante el proceso, en el camión, en el bosque, fueron desvestidos completamente de sus pijamas de hospital. Las ropas fueron dejadas atrás en el sanatorio, cuidadosamente colocadas en sus camas, como si los pacientes tuvieran la intención de regresar en cualquier momento, como si esto fuera un viaje temporal. Aurelio, en sus últimos momentos de conciencia real, entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. No sabía los detalles exactos, pero comprendía que algo terrible estaba ocurriendo. Trató de resistirse. Su cuerpo débil, que apenas podía respirar, fue superado fácilmente por los 3 hombres fuertes. Sus gritos, débiles, desesperados, fueron sofocados por la noche, por la distancia entre el sanatorio y el bosque, por la indiferencia. Mercedes, con la dignidad de alguien que ha vivido una vida larga y que ha experimentado tanto, pidió solo que la dejaran morir cerca de su hermana en Torreón. La solicitud fue ignorada completamente. Roberto, semiconsciente por la fiebre y la enfermedad, no supo realmente qué estaba sucediendo.
Solo sabía que estaba siendo movido, que hacía frío fuera del sanatorio, que en algún lugar de su mente que ya no era completamente suyo, debido a la infección, a la falta de oxígeno en su sangre, algo estaba fundamentalmente mal. Los hombres los llevaron hacia el bosque. Bajaron por el camino de grava que Margarita había notado esa mañana. Caminaron más allá de los árboles, donde el sanatorio ya no era visible desde ningún ángulo. Los llevaron a una barranca, un lugar donde la tierra había sido erosionada a lo largo de años, donde había rocas puntiagudas, donde si alguien cayera, podría ser muy difícil de encontrar. Los dejaron allí en la barranca desnudos, sin ropa, sin abrigo, sin medicina, sin esperanza, y después se fueron. Simplemente se fueron como si hubieran completado un trabajo. Cuando la lluvia verdaderamente comenzó horas después, la lluvia de la gran tormenta de octubre, que se desarrollaría durante toda la noche y buena parte del día siguiente, Aurelio Contreras estaba ocasionalmente consciente durante breves momentos. Recordaría después, si es que recordó algo, lo cual nunca sabríamos porque murió en aquella barranca durante la tormenta, el frío absoluto. El frío que atraviesa cuando estás desnudo en la lluvia helada, cuando tienes 53 años, cuando tus pulmones ya no funcionan correctamente incluso en el mejor de los casos, cuando la única certeza es la muerte que está llegando lentamente y sin misericordia. El frío se convirtió en todo. No había nada más que el frío. Mercedes López probablemente perdió la conciencia más rápidamente. Su cuerpo, a los 68 años, después de meses de enfermedad, simplemente se apagó como una lámpara cuando se corta la electricidad. Hipotermia. Shock. El cuerpo humano tiene límites, y los de Mercedes fueron alcanzados muy rápidamente en aquella noche interminable de lluvia y viento. Roberto Vallejo vivió probablemente un poco más que los otros dos. Su cuerpo joven, a pesar de estar consumido por la enfermedad pulmonar, resistió un poco más tiempo. Su corazón todavía tenía fuerza suficiente para bombear. Su sistema nervioso todavía enviaba señales de dolor. Quizás 4 horas, quizás 6 horas, lo suficiente para sufrir completamente consciente antes de que la hipotermia finalmente hiciera su trabajo definitivo, antes de que la lluvia y el frío ganaran. Cuando los trabajadores municipales encontraron los cuerpos días después de que la tormenta hubiera pasado completamente, después de que los deslizamientos de tierra hubieran sido parcialmente limpiados, encontraron 3 cadáveres en varios estados de descomposición, todos completamente desnudos, todos con evidencia clara de trauma físico que había ocurrido ante mortem, golpes, arañazos, contusiones que sugería que habían sido arrastrados, que habían sido manejados sin cuidado. El informe médico oficial, completado por un médico forense llamado Dr. Alfredo Mendoza, que trabajaba para la ciudad de Durango, concluyó que la causa de muerte había sido hipotermia secundaria a exposición ambiental durante la gran tormenta de octubre. La desnudez fue explicada en el reporte como posiblemente resultante de los movimientos corporales durante la muerte en estado delirante, de delirio causado por la fiebre alta que precede a menudo a la muerte por hipotermia. El trauma físico fue explicado simplemente como resultado de caídas durante el deslizamiento de tierra. No había nada en el reporte oficial que sugiriera crimen deliberado. No había nada que sugiriera violencia intencional premeditada. No había nada que sugiriera que 3 personas habían sido deliberadamente sacadas de un sanatorio y dejadas para morir en el frío de la tormenta. Simplemente había 3 cuerpos. Simplemente había documentación que explicaba todo perfectamente. Simplemente había un silencio que se extendería durante 70 años.
En los meses que siguieron inmediatamente a la desaparición y muerte de los 3 pacientes, el sanatorio entró en una especie de letargo moral profundo. Los empleados continuaban con sus trabajos diarios, pero el espíritu de la institución había sido sacado completamente, como si alguien hubiera abierto una ventana durante una tormenta y dejado que todo lo que le daba carácter saliera volando. Margarita notaba que todos hablaban menos. Los paseos casuales al patio trasero se evitaban completamente. Nadie iba al lugar donde había estado la puerta de la sala C que daba al bosque. La puerta fue cerrada con candado y tablas, pero todos sabían que no era la cerradura física lo que la mantenía cerrada. Era el acuerdo tácito de que nadie mencionaría lo que había sucedido, de que nadie cuestionaría la explicación oficial. El doctor Soria desapareció varios días después de que los cuerpos fueron encontrados y de que la tormenta había pasado. Presentó su renuncia de manera formal, diciendo que necesitaba retornar a la Ciudad de México por razones personales que no fue obligado a explicar. El doctor Castillo no objetó. De hecho, parecía casi aliviado de que se fuera, como si la presencia de Soria fuera un constante recordatorio de algo que prefería haber olvidado. En los años que siguieron a su desaparición del sanatorio, Margarita aprendería posteriormente, años después, cuando era demasiado vieja para que importara, que el doctor Soria se había suicidado en 1957, 6 años después de los eventos de 1951. Se ahorcó en su departamento en la Ciudad de México, en la colonia Doctores. No dejó nota, no había explicación clara en los reportes policiales. Solo un hombre que no podía vivir con lo que sabía, que no podía perdonarse por su incapacidad de prevenir lo que había sucedido, incluso aunque en realidad no podría haberlo prevenido con nada que hiciera. Para Margarita, los años continuaron. Se quedó en el sanatorio durante 3 años más, después de los eventos de 1951, trabajando conscientemente día tras día. Escribía lo que se suponía debía escribir en los historiales clínicos. Guardaba todas sus preguntas para sí misma, donde podrían ser olvidadas, o intentaba olvidarlas. En 1954, cuando los fondos del sanatorio se redujeron debido a cambios significativos en la política de salud pública nacional, Margarita fue despedida junto con otros miembros del personal. Fue empleada posteriormente en un hospital privado en Durango, donde trabajó durante otros 20 años hasta su jubilación en 1974. Fue contratada como trabajadora doméstica en el hospital privado, posición que era prácticamente idéntica a su anterior trabajo. Limpiar cuerpos, cambiar sábanas, ofrecer agua a los pacientes, vivir en la proximidad constante de la muerte. Durante todo el tiempo que pasó alejada del sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia, nunca habló de lo que había sucedido. Se casó de nuevo en 1955 con un viudo llamado Arturo Reyes, quien tenía una pequeña tienda de abarrotes ubicada en la calle Zaragoza en Durango. Tuvo una vida relativamente tranquila. Tuvo nietos. Envejeció gradualmente, viendo los años 1960 convertirse en 1970, viendo la ciudad de Durango crecer alrededor de ella. Pero algo profundo en ella había sido roto en aquella noche de la tormenta de 1951, algo que nunca fue reparado, que no podía ser reparado. En sus años posteriores, cuando conocidos le preguntaban si había tenido una vida buena, si había sido bendecida por la providencia, ella decía que sí, que había sido extraordinariamente bendecida, que debería estar agradecida. Pero sus ojos, cuando miraba hacia la distancia, particularmente en octubre cuando comenzaba a nublarse, sus ojos decían algo completamente diferente. Sus ojos decían que hay cosas que, una vez que las has visto, nunca puedes dejar de verlas. Que hay actos que una vez que presencias,
Incluso si no puedes prevenirlos, incluso si no tienes poder, ocupan un espacio permanente en tu psique. La documentación oficial del sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia fue archivada cuidadosamente en 1968, cuando la institución fue cerrada definitivamente por decreto gubernamental. La mayoría de los historiales clínicos fueron destruidos, quemados, según algunos rumores, aunque nadie lo confirmó jamás. Pero algunos documentos sobrevivieron, atrapados accidentalmente en cajas de cartón en el sótano húmedo de un edificio municipal ubicado en la avenida principal de Durango. Permanecieron olvidados durante décadas, víctimas de un archivo que nadie revisaba, que nadie cuidaba, que nadie recordaba que existía. En 2020, durante una reorganización menor de los archivos municipales, un trabajador de mantenimiento descubrió estas cajas. Dentro había documentación dispersa del sanatorio, permisos de construcción, reportes financieros, correspondencia con autoridades estatales y en una carpeta de papel marrón deshilachado, algunos historiales clínicos que habían sobrevivido a la destrucción sistemática. La carpeta fue colocada en una mesa en la oficina de registros públicos, esperando ser catalogada. Pasó varios meses allí sin que nadie lo notara realmente, hasta que un periodista de investigación duranguense llamado Carlos Mendoza Hernández, quien entonces tenía 64 años, fue a investigar historiales de instituciones médicas históricas para un proyecto de documentación sobre la historia de la salud pública en Durango. Carlos era un hombre persistente, de los que no se conformaba con respuestas superficiales. Había pasado 40 años como periodista, había cubierto gobiernos corruptos, había investigado desapariciones políticas durante los años 1970, había desarrollado un olfato para las historias que las instituciones preferían que permanecieran enterradas. Mientras revisaba los registros del sanatorio, encontró referencias crípticas al incidente de 1951 en memorandos internos nunca publicados. Una mención vaga en un reporte de 1952 decía simplemente: se requiere investigación interna respecto a pérdida de 3 pacientes durante condiciones climáticas adversas. Investigación completada. No se encontró negligencia institucional. Eso era todo, una investigación completada en 48 horas que no encontró negligencia. Una frase que se repetía como un mantra burocrático. Carlos pasó 3 meses rastreando referencias, buscando en periódicos de 1951 que estaban microfilmados en la biblioteca municipal, hablando con archivistas, con gente vieja, que recordaba cosas de hace 70 años. La mayor parte de la información oficial estaba clasificada o había desaparecido, pero los rumores persistían en los archivos locales, en memorandos internos de empleados municipales, en notas marginales de personas que trabajaban en la ciudad en ese tiempo. Finalmente, con la ayuda de una empleada municipal jubilada llamada Lupita García, quien había trabajado en el ayuntamiento durante 53 años y que recordaba casi todo lo que había pasado en Durango durante ese período, Carlos localizó a Margarita Ruelas a través de registros de pensiones del hospital privado donde había trabajado. Margarita vivía en una casa pequeña en las afueras de Durango, en el barrio de Los Ángeles, en una propiedad que ella y su difunto esposo Arturo habían comprado en 1960. Arturo había muerto en 1987 y ella había permanecido en la casa con sus nietos, ocasionalmente visitando desde la capital. Margarita, cuando se enteró a través de una llamada telefónica cuidadosa de que alguien estaba preguntando sobre 1951, sobre el sanatorio, sobre lo que había sucedido aquella noche de octubre, sintió algo que no había permitido que sintiera en 70 años, la posibilidad de que alguien finalmente supiera la verdad, que alguien finalmente escuchara.
Carlos Mendoza llegó a la casa de Margarita un martes por la mañana, en noviembre de 2021. Margarita tenía 96 años. Había estado viva durante casi un siglo. Había visto la Revolución Mexicana desde la perspectiva de una niña. Había visto 2 guerras mundiales. Había visto los cambios políticos de México. Había visto nacer y morir generaciones. Pero había pasado 70 años llevando el peso de 1951. Carlos notó esto inmediatamente cuando Margarita abrió la puerta. Vio a una mujer extraordinariamente vieja, pero con ojos que todavía contenían conciencia, que todavía contenían dolor, que todavía contenían la claridad de alguien que ha visto algo que preferiría no haber visto. Pasaron 3 horas en aquella primera visita. Margarita, quien pasó la mayor parte de su vida nunca hablando de lo que sucedió, quien pasó 70 años guardando silencio, comenzó lentamente a hablar. No fue una confesión dramática. Fue la narración lenta, cuidadosa, de alguien que recuerda cada detalle, porque los detalles están grabados en su memoria de manera tan profunda que nunca podrían ser olvidados. «Sé exactamente lo que pasó», le dijo a Carlos, sentada en una silla de madera gastada en su pequeña sala, con una ventana que daba hacia las montañas de Durango. En la tarde del 13 de octubre, después de completar mi turno, estuve en el patio trasero del sanatorio recogiendo hierbas medicinales para que Catalina Ruiz hiciera un té. Vi al doctor Soria saliendo del almacén de suministros. Llevaba una llave que no debería tener, una llave que se suponía estaba bajo el control del doctor Castillo. Iba directamente hacia la puerta trasera de la sala C. No pensé mucho en eso en ese momento. Pensé que quizás tenía una razón legítima para estar allí. Pero después, cuando descubrimos que los pacientes habían desaparecido, comprendí que la puerta había sido abierta deliberadamente. Margarita hizo una pausa, mirando hacia la ventana. Esa noche, durante la tormenta, mientras el doctor Castillo dormía en la oficina, supervisando la emergencia con los daños del techo, vi a 3 hombres que no reconocí. No eran empleados del sanatorio, nunca los había visto antes, y en 9 años conocía a casi todos los que trabajaban allí. Eran hombres grandes, fuertes, con el aspecto de personas que hacen trabajos que no requieren ser muy cuestionados. Llevaban armas debajo de sus chaquetas. Lo vi claramente. Tuvieron una conversación breve con el doctor Castillo en su oficina. No pude escuchar qué decían exactamente, pero vi al doctor Castillo abriendo un cajón de su escritorio y sacando dinero. No mucho dinero, pero más de lo que una enfermera como yo ganaba en 6 meses. Contó los billetes, los entregó a uno de los hombres. Después simplemente asintió, como si hubiera ordenado algo tan simple como comida. Carlos estaba grabando todo esto en una grabadora pequeña. Margarita no objetó. Parecía aliviada, de hecho, de que hubiera un registro permanente de lo que estaba diciendo. Después de eso, no vi a los 3 hombres nuevamente por un tiempo, pero más tarde esa noche, alrededor de las 11, escuché sonidos en el pasillo, gemidos, el sonido de gente siendo arrastrada, sonidos de resistencia, de gente que no quería ir. Intenté levantarme de donde estaba para investigar, pero Esmeralda López, la enfermera nocturna, me detuvo. Literalmente me tomó del brazo y me dijo que no mirara, que no preguntara, que simplemente olvidara lo que había escuchado. Sus palabras exactas fueron: «Margarita, hay cosas que es mejor no ver. Hay cosas que es mejor no saber». Margarita respiró profundamente. Hoy, después de tantos años, pienso que esa fue la declaración más honesta que alguien hizo nunca en ese sanatorio. Porque eso era la verdad. La verdad era que había cosas que podían suceder si suficiente gente estaba dispuesta a simplemente no verlas, si suficiente gente acordaba simplemente olvidarlas. Carlos preguntó:
¿Usted cree que el doctor Castillo pagó deliberadamente para que los sacaran del sanatorio? ¿Para que los mataran? Margarita fue cuidadosa en su respuesta. No sé exactamente qué sucedió. No sé si Castillo pagó para que los mataran específicamente. Quizás solo pagó para que los sacaran del sanatorio. Quizás pensaba que morirían en el bosque y que sería suficientemente accidental para no dejar rastro. Quizás pensaba que la tormenta los llevaría lejos, que nunca serían encontrados, pero el resultado fue exactamente el mismo. 3 personas que sufrían fueron sacadas de sus camas en la noche, fueron llevadas hacia el bosque, fueron desnudadas, fueron expuestas al frío de la tormenta y murieron. ¿Cómo fue que los encontraron?, preguntó Carlos. Los trabajadores municipales los encontraron 3 días después, cuando limpiaban los deslizamientos de tierra. Todo en Durango vio los cuerpos. Bueno, no todos exactamente, pero la noticia se extendió. Pero el informe médico oficial fue aceptado sin cuestionamiento real. El médico forense, el doctor Mendoza, fue muy cuidadoso con su lenguaje. Hipotermia por exposición, accidente, nada que sugiriera crimen deliberado, nada que sugiriera responsabilidad. ¿Sabe usted si el doctor Mendoza fue pagado también?, preguntó Carlos. Margarita sonrió levemente sin alegría. No lo sé con certeza, pero sí sé que en Durango, en esa época, la corrupción funcionaba de una manera muy simple. No necesitabas dinero para todo. A veces necesitabas dinero. A veces solo necesitabas silencio. A veces el silencio era más barato. Carlos pasó los siguientes meses verificando todo lo que Margarita le había dicho. Investigó archivos de periódicos de 1951. Encontró referencias a la fuga de pacientes en el periódico de Durango, una mención breve enterrada en la 3ª página. Encontró registros de fallecimiento, todos ellos registrados como muerte accidental por exposición ambiental. Entrevistó a otros sobrevivientes de 1951 que aún vivían. Esmeralda López, la enfermera nocturna, tenía 94 años y vivía en una casa de reposo. Confirmó la historia de Margarita, aunque de manera mucho más vaga y cautelosa. Hay cosas que sucedieron, dijo Esmeralda, cosas que fueron mejor que sucedieran en la sombra. Catalina Ruiz, la cocinera, había muerto en 1995. Pero Carlos encontró a su hija, una mujer de 82 años llamada Rosa Ruiz, quien recordaba a su madre hablando en 1951 de haber visto algo terrible en el sanatorio, algo que la atormentó el resto de su vida. Mi madre solía despertar gritando en las noches, dijo Rosa, especialmente en octubre. Nunca nos dijo exactamente qué había visto, pero sabíamos que estaba relacionado con el sanatorio. Nos dijo una sola vez: vi lo que la gente puede hacer cuando eligen no ver. En 2021, Carlos escribió un artículo extendido de investigación. Fue publicado primero en una revista digital regional de Durango. El artículo se titulaba Los ecos del silencio, la historia olvidada de 3 pacientes desaparecidos en 1951. El artículo fue tan bien investigado, tan documentado, tan cuidadosamente razonado, que fue rápidamente reproducido en revistas nacionales. El sanatorio abandonado fue fotografiado. Sus paredes decrepitas, sus pasillos vacíos, donde todavía podía sentirse el eco de la enfermedad, fueron documentados por fotógrafos. La historia se convirtió finalmente en un incidente histórico documentado, aunque no investigado formalmente por autoridades, que nunca llegó a existir. Pero para Margarita, ninguna publicación pudo deshacer los 70 años de silencio. Ningún reconocimiento del crimen pudo restaurar lo que fue perdido. Los 3 pacientes permanecían muertos. El doctor Castillo permanecía muerto.
Murió en 1963 sin jamás haber sido cuestionado realmente sobre lo que sucedió. El doctor Soria permanecía muerto, suicidado en 1957, quizás por la culpa, quizás por la conciencia de que su nota, su apelación a la compasión, quizás había sido parte de lo que causó la tragedia. Lo que nunca fue completamente aclarado, ni en el artículo de Carlos, ni en ningún documento oficial, fue exactamente quiénes eran los 3 hombres que vinieron al sanatorio aquella noche. ¿Dónde fueron reclutados? ¿Cuánto fue pagado? ¿Quién ordenó el dinero? ¿Fue solo el doctor Castillo o estaba el señor Moreno, el administrador, también involucrado? Estos detalles nunca fueron completamente resueltos. Solo quedaron preguntas que quizás nunca tendrían respuestas. Preguntas sobre cómo exactamente el crimen fue cometido, cómo exactamente fue facilitado, cómo exactamente 3 personas simplemente desaparecieron. Lo que quedó fue solo el sanatorio abandonado, lleno de ecos. Ecos del sufrimiento, ecos de la complicidad, ecos de la manera en que las instituciones pueden hacer desaparecer a las personas simplemente escribiendo los documentos correctos, diciendo las palabras correctas, manteniendo el silencio correcto. Margarita Ruelas murió el 23 de marzo de 2023, a los 98 años. Murió en su casa, en su cama, acompañada por su hijo más joven y sus nietos. Llevó consigo los detalles que nunca compartió completamente, incluso con Carlos. La identidad exacta de los 3 hombres que vinieron aquella noche, las palabras exactas que el doctor Castillo les dirigió, el precio exacto del silencio, lo que exactamente le había prometido Castillo a esos hombres si es que le prometió algo. Había pedido un funeral simple, no deseaba un velorio grande, solo un entierro tranquilo en el Panteón Nuevo de Durango, en una sección para gente humilde. En su testamento dejó explícitamente instrucciones. Todos sus diarios debían ser entregados a Carlos Mendoza. Años de diarios que había mantenido, principalmente después de su jubilación en 1974. Diarios donde había escrito lentamente, en caligrafía cada vez menos clara, sus reflexiones sobre 1951, sus culpas, sus dudas sobre si debería haber hecho algo diferente. En una entrada de 1985, 34 años después de los eventos, Margarita escribió: «Hoy vi a Roberto Vallejo en la calle. No fue él, por supuesto. Roberto estaría muerto hace 34 años si hubiera vivido. Fue un joven que se parecía a él, la misma forma de cara, la misma manera de caminar. Me quedé paralizada. No podía respirar. Mi hijo tuvo que sostenerme. Ese joven no supo jamás que en ese momento un fantasma de 1951 estaba tocándolo, enviando señales a través del tiempo. Los muertos no dejan de existir, solo dejan de ser recordados. Y cuando dejan de ser recordados, se convierten en parte del silencio». En otra entrada de 1998 escribió: «Castillo murió hace 35 años. Nunca fue juzgado, nunca fue responsabilizado. Vivió su vida, se retiró, murió en su cama. A veces pienso que esto es lo peor, no que sucedieron las cosas malas, sino que nadie pagó por ellas. La justicia no llegó, solo el tiempo llegó, y con el tiempo llegó el olvido. Y yo llegué a ser vieja guardando silencio. Esa fue la verdadera tragedia. No los hechos, la complicidad posterior, el acuerdo tácito de que no vimos nada». El sanatorio Nuestra Señora de la Misericordia fue demolido finalmente en 2024. No fue un evento importante. No hubo ceremonia de conmemoración. No hubo placa recordatoria. No hubo momento de silencio. Solo máquinas de construcción demoliendo los muros de adobe que habían albergado tanto sufrimiento, tanto secreto, tanta culpa. El terreno fue vendido a un desarrollador que construyó un centro comercial.
Un Walmart fue construido donde una vez estuvieron las salas de pacientes. Un restaurante de comida rápida fue construido donde una vez estuvo la oficina del doctor Castillo. En algún lugar de las montañas cercanas a Durango, en una barranca cuya ubicación exacta nunca fue documentada, cuya ubicación exacta quizás fue olvidada deliberadamente, quedó el lugar donde 3 personas fueron dejadas para morir en la noche de la tormenta. Y cada vez que llueve fuerte en octubre, cada vez que el viento sopla desde el norte en esa época del año, quienes conocen la historia juran que pueden escuchar algo en aquellas montañas. No voces, no gritos audibles, solo sonidos que podrían ser viento, podrían ser agua, podrían ser la tierra misma recordando lo que fue enterrado. Son los ecos del sanatorio. Son los ecos de todo lo que fue silenciado. Son los ecos de una pregunta que nunca fue completamente respondida, que quizás nunca podrá ser respondida. ¿Qué sucede exactamente cuando elegimos no ver? ¿Qué sucede cuando la máquina burocrática se convierte no solo en cómplice del crimen, sino en su facilitador principal? ¿Qué sucede cuando el silencio se convierte en una forma de justicia? En Durango, en octubre de 2025, algunos habitantes todavía evitan ciertos caminos en las montañas cuando la tormenta comienza a formarse. No creen en fantasmas. La mayoría de la gente racional no cree en lo sobrenatural, no creen en apariciones o en lo paranormal. Solo saben instintivamente que hay cosas que es mejor no buscar. Hay preguntas que es mejor no hacer. Hay verdades que son más cómodas cuando permanecen enterradas, y en el silencio que mantienen, el crimen se repite. No en el mismo lugar, el sanatorio está destruido, pero en otros lugares, en otras instituciones, en otros silencios. La máquina que permitió que 1951 sucediera en Durango continúa funcionando en otras ciudades, en otros hospitales, en otras prisiones, en otros lugares donde la gente vulnerable es separada de la sociedad y donde nadie las mira muy de cerca. Los ecos del sanatorio son simplemente los ecos de un sistema que continúa.